Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. La siguiente enseñanza no tiene nada que ver con el don de la salvación, ese maravilloso don que recibimos por gracia solamente a través de Cristo Jesús. Tampoco es una guía para justificarnos delante del Todopoderoso, sino más bien es una guía de santificación y purificación. Sabemos que el Espíritu Santo no puede contradecir las Escrituras. Entonces vamos a proceder a examinar las Escrituras y de esa manera lograr ver dónde y cómo se alinea nuestro entendimiento de qué es andar en el Espíritu, o en otros términos, qué es estar lleno del Espíritu Santo. Considero que todo aquel que es hijo de Dios o que se considera ser hijo de Dios necesita realmente tomarse un tiempo en su vida para analizar y examinar su corazón y su entendimiento para realmente saber si sí está caminando en el Espíritu de Dios o no lo está. El llamado Nuevo Testamento es en términos simples un comentario de lo cual ya ha sido establecido anteriormente en el Antiguo Testamento. Todo lo que aconteció, ocurrió y sucedió en el Nuevo Testamento fue primeramente profetizado por anticipación en el Antiguo Testamento. Así que cualquier interpretación dada a algo en el Nuevo Testamento que no se alinee con el Antiguo Testamento debe ser entendido o tomado como una mala interpretación. El profeta Amós en su capítulo 3, versículo 7 nos dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una vez más se nos dice que Jehová no hará nada, no hará ningún tipo de cambio dentro de su palabra sin que antes lo haya revelado a sus siervos los profetas. Entonces, cuando algo nuevo sucedió en el Nuevo Testamento, tuvo que haber sido validado en las Escrituras ya existentes, que en este caso sería el Antiguo Testamento. Es por esto que el apóstol Pablo le dijo a su siervo Timoteo en el capítulo 3, versículo 16 de la segunda carta que le escribió, al decirle: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios, y esta misma es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No está de más decir que la palabra Escritura que el apóstol Pablo utiliza es exactamente la misma palabra que Jesús utiliza cuando daba sus sermones. Más adelante lo vamos a ver. Antes de continuar, me gustaría hacer un paréntesis en el cual quiero resaltar un hecho importante. Como todos ya sabemos, el Nuevo Testamento se empezó a registrar en escritos a inicios del primer siglo, y si nos metemos dentro del contexto histórico, notaremos que la mayoría de la gente de aquella época ya conocía muy bien y casi al pie de la letra el Antiguo Testamento, conocido también como el Tanaj, especialmente la gente del pueblo de Israel, ya que el Todopoderoso les había dado el mandato a todo el pueblo y a las generaciones venideras que era responsabilidad de ellos asegurarse que los hijos y los hijos de los hijos y todas las generaciones aún no nacidas conocieran y pusieran en práctica todas las palabras del pacto que hizo con ellos en el desierto, poco después de su salida de Egipto. Entonces, para el tiempo en que se escribe el Nuevo Testamento, se espera que los lectores de los evangelios y de las cartas paulinas o las cartas escritas por los apóstoles de Jesucristo tengan ya como mínimo un conocimiento superficial de los escritos de Moisés, los profetas, los salmos y los proverbios. Así que me parece y considero
que es algo absurdo que hoy en día se enseña a mucha gente a leer solamente la segunda parte del libro más sagrado y valioso de la tierra, y esperen entender con claridad y precisión lo que leen. No considero que alguien ostente comprar un libro nuevo de cualquier tipo y decida leer solamente los últimos capítulos de este sin saber siquiera los pensamientos, las ideas o el contexto en sí que el autor del libro escribió en los primeros capítulos. Ciertamente, si alguien ostentare hacer tal cosa, obtendrá conclusiones erróneas y su entendimiento será entorpecido, y es muy posible o es muy probable que termine teniendo ideas no muy claras de lo que en sí era la esencia del libro que tenía o tiene en sus manos. Cuando se trata de nuestra vida profesional e intelectual, el que es doctor, por ejemplo, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, o el que tiene ya una carrera bien establecida, estuvo dispuesto a leer con sumo cuidado y con suma precisión, palabra tras palabra, línea tras línea, párrafo tras párrafo, hoja tras hoja y capítulo tras capítulo, no solo un libro, sino muchos libros que le fueron dados para poder adquirir todo el conocimiento que necesitaba para poder ejercer y desempeñar su profesión. Curiosamente, cuando se trata de nuestra eternidad y nuestra vida espiritual, que es lo más valioso e importante que tenemos realmente, se nos ha enseñado que no es tan importante, o que no es importante del todo, o que no es necesario el hecho de conocer qué dijo el autor del libro más sagrado de todos los tiempos, desde el principio. Al contrario, tristemente se nos enseña que lo único que importa son los últimos libros, y que es ahí donde supuestamente tenemos todo lo necesario para vivir y conocer la verdad absoluta. Cierro el paréntesis. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dijo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 2 capítulos más adelante él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No está de más mencionar, querido amigo o hermano que me escucha, que las Escrituras a las cuales se refería tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, porque para entonces aún no se tenía el conjunto de libros del Nuevo Testamento, de lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Si estudiamos la raíz etimológica de la palabra escritura que utilizó el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo en sus sermones, notaremos de que están haciendo énfasis hacia lo que son las escrituras del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés. Y más adelante lo vamos a comprobar con la misma escritura. Entonces, al decir que toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que entender que no solamente algo de o solamente parte de tenemos que estudiar, sino toda la escritura. Entonces uno no puede decir que esta parte es solamente para un grupo de personas y que esta parte es solamente para otro grupo de personas. Como en ocasiones he escuchado a algunos personajes predicar al decir que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas era solamente para los judíos, y que el Nuevo Testamento es solamente para la iglesia o los gentiles. Realmente el que predica y enseña de tal manera, yo le hago la invitación con toda la honestidad de mi corazón a que analice verdaderamente qué tipo de enseñanzas le está dando al pueblo allá afuera. Entonces considero de que si tomamos realmente en cuenta y respetamos los escritos que dejó Jesús,
Y el apóstol Pablo, al decir toda la escritura es inspirada por Dios, y esta misma es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces no vamos a hacer de menos ni la primera parte ni la segunda parte del libro más maravilloso que la humanidad ha tenido, sino que tenemos que darle el mismo valor a toda la escritura. Pero para poder, no está de más decir que para poder entender los últimos libros, o sea, para poder entender el Nuevo Testamento, es necesario poder conocer, entender, comprender, estudiar, analizar. Usted póngale el sinónimo que quiera. Pero es necesario dedicarle sumo cuidado y tiempo a todos los escritos a los cuales Jesús y Pablo estaban haciendo referencia, que es el Antiguo Testamento. Es similar a lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En tal evento se recordaba a Moisés trayendo la ley del monte Sinaí. Cuando la gente notó lo que estaba sucediendo, Pedro inmediatamente se puso de pie y dijo de la siguiente manera. Hechos 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Note que el apóstol Pedro no se inventó nada, o incluso dijo algo nuevo acá. Él no se inventó nada acá, no se inventó nada o dijo que eso era, por ejemplo, algo que Jesús había dicho que iba a suceder, ¿verdad? Aunque hubiera sido un argumento válido, pero él apoyó su argumento con el fundamento de las escrituras del Antiguo Testamento y explicó cómo ese suceso era tan solo el inicio de la profecía encontrada en el libro del profeta Joel. Entonces, uno de los objetivos de esta enseñanza es hacerle una invitación a que apoye toda su fe, sus creencias, que apoye su salvación con las escrituras encontradas en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar nuestro estudio con las palabras de Cristo en relación con la venida del Espíritu Santo. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez más dice, mas el maravilloso Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Basado a lo que este versículo dicta, el enfoque principal en tener el Espíritu Santo en nosotros es que Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo aquello que Cristo dijo. Ahora, si le dedicamos tiempo a meditar y a pensar en algunas preguntas, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda eso a nosotros los que existimos tantos años después? Algunos dicen que son 2000, pero supongamos, ¿cómo nos ayuda eso a nosotros los que existimos 2000 años después de que Jesús haya dicho esas cosas? Para empezar, ¿cómo podemos nosotros, 2000 años después, recordar algo que nunca se nos dijo y por consecuencia nunca oímos? Porque realmente nosotros, los que existimos en el presente siglo, nunca escuchamos lo que le fue dicho a los discípulos de Jesucristo en aquellos años. Y consecuentemente no lo podemos o no lo oímos. Entonces, si sí existe una manera de saber todo lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, sí verdaderamente podemos saber y ser recordados tal y como le sucedió a los discípulos en aquel entonces. La pregunta entonces del millón acá sería, ¿qué fue todo aquello que Jesús les enseñó a sus discípulos? ¿Qué fue todo aquello que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Qué cree usted que fue? Vamos a considerar el siguiente texto. El Evangelio de Juan, capítulo 17,
versículo 14 nos dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note que dice: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, basado solamente en este versículo, sabemos que lo que Jesús dio a sus discípulos fue la palabra de Dios. Él dijo esto antes en la Escritura. Él dijo esto antes de la Escritura, composición y enseñanza del Nuevo Testamento, tal y como mencioné anteriormente. Entonces, todo lo que se nos tiene que recordar y enseñar es lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará. Pero, ¿hay algún otro detalle que podamos extraer de las palabras de Jesús para darle mejor claridad a lo que él consideraba como la palabra de Dios? Consideremos el siguiente texto. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 8 al 13. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con nuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Acá vemos a Jesús reconociendo y amando a los mandamientos de Dios, específicamente lo que fue dado a través de Moisés como la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu nos recuerda todo lo que Él enseñó, y ahora ya sabemos que todo lo que Él enseñó fue la palabra de Dios, y Él mismo está definiendo a la palabra de Dios como las instrucciones o la Torá dada por Moisés. Entonces, con entendimiento, podemos decir que caminar en el Espíritu o estar verdaderamente llenos del Espíritu Santo de nuestro Creador es ciertamente caminar en obediencia en todas las instrucciones, llámese ley, llámese mandatos, llámese como se llame, pero todas las instrucciones dadas a través de Moisés por la boca de Dios. Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda a hacer siempre. Ahora veremos que esto va a encajar perfectamente con lo que fue profetizado por el profeta Jeremías en relación con el nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 33 nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Note la siguiente frase: daré mi ley. Si hacemos un estudio del significado etimológico de la palabra ley, nos está diciendo: daré mi Torá, daré mis instrucciones, daré los escritos dados por Moisés en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De igual manera fue profetizado por Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros
mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, caminar en el Espíritu, o estar llenos del Espíritu Santo, es caminar en obediencia, acorde a todas las instrucciones de Dios, acorde a toda la palabra de Dios, porque el Espíritu está presente para traerlo a nuestra mente. Esto es por lo cual el apóstol Pablo dijo a los romanos lo siguiente. Romanos capítulo 7 versículos 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Note lo que el apóstol nos está diciendo precisamente en el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, tomémonos el tiempo para recordar las palabras dichas por Jesucristo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ya sabemos que todo lo que Él enseñó fue la palabra de Dios. Y según veíamos en Marcos, que la palabra de Dios que Él enseñó fue la palabra dada por Moisés. Y luego dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo trae todas las instrucciones de Dios a nuestra mente, o trae toda la Torá de Dios a nuestra mente para ayudarnos a caminar y por consecuencia vivir en obediencia a las instrucciones de Dios. Veamos cómo Pablo amarra todo esto junto, solamente algunos versículos después, en el capítulo siguiente. Romanos capítulo 8 versículos 8 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, dice él, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No te dice que la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios y no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note que en el verso 7, que dice que el que no es sujetado al Espíritu está en enemistad con Dios y no es capaz de obedecer la ley de Dios. Entonces, estimado oyente, hermano o amigo que me escucha, si usted se toma el tiempo para meditar en su vida, y si usted analiza que aún le cuesta tanto trabajo poder someterse a la palabra de Dios, poder obedecer los mandamientos, estatutos, preceptos, obedecer todas las instrucciones que quedaron escritas en los escritos de Moisés, los profetas, si a usted aún se le dificulta, le cuesta demasiado trabajo poner en obra la palabra de Dios, lo invito a que analice realmente bajo la influencia de qué espíritu está.
Es probable que quizá muchos estemos en el error, quizá muchos estamos viviendo en el error. Jesús dijo, cuando le hablaba a sus discípulos, dijo, en aquel día, dice, cuando yo me manifieste, muchos vendrán a decirme, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero Él les va a decir aquellas palabras tan tristes y dolorosas que no me gustaría que nadie las escuche al decir, nunca, nunca os conocí, hacedores de maldad o hombres vividores sin ley. Realmente, la invitación con esta enseñanza es que meditemos realmente cómo estamos viviendo nuestras vidas y si sí vamos por el camino correcto o no vamos por el camino correcto. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5, versículos 8 al 21. Usted puede buscar la lectura en su Biblia. Yo se lo leo de la siguiente manera. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, en otro tiempo éramos tinieblas. ¿Por qué? Porque desconocíamos la palabra de Dios. Desconocíamos la maravillosa fuerza y poder que tiene la palabra de Dios para poder transformar el alma humana. Pero dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios es luz, andad como hijos de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el apóstol. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Una vez más, el versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Qué es la luz? Si usted tiene un conocimiento al menos superficial de lo que es el Antiguo Testamento, notará que el Salmo 78 nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios y es lumbrera a nuestro camino. Entonces nos dice que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la palabra de Dios, son hechas manifiestas, porque la palabra de Dios es lo que manifiesta todo. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si usted no ha visto aún nuestras enseñanzas tituladas El temor de Dios 1, 2 y 3, lo invito a que lo haga. Se van a encontrar en el mismo canal. La conclusión entonces de todo el discurso oído es este: temamos pues a Dios, porque realmente eso es el todo del hombre. Y tengamos siempre en mente que llegará el momento en que Dios traerá a juicio toda cosa, ya sea que sea buena o sea mala. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida, así como también lo fue para la mía. Y si realmente le ha causado algún impacto en su corazón, lo invito a que lo comparta con sus seres queridos. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga.